Buenas noches, bienvenidos a Discutamos México. Hoy vamos a hablar del movimiento estudiantil de 1968. Nos acompañan, en primer lugar, Jorge Volpi, escritor y autor de un libro titulado La imaginación y el poder, México en 1968. Gilberto Guevara Niebla, que fue uno de los líderes más distinguidos de ese movimiento y que desde entonces, además, se ha dedicado no solamente a cuestiones de educación, sino a una reflexión profunda de qué fue lo que ocurrió en México en 1968 y qué fue lo que le ocurrió a él también ese año. Y Ariel Rodríguez Curi, quien es un historiador que se ha especializado en el México contemporáneo. Sus estudios están concentrados en los años 60 y ha publicado ya varias obras sobre el movimiento estudiantil de 1968 desde perspectivas innovadoras y, creo yo, refrescantes. Quisiera yo introducir el movimiento de 68 recordando simplemente que se ha convertido en uno de los hitos de la historia política reciente, pero también de la construcción de la democracia en México. El movimiento de 68 es visto como el disparador de la democratización y México en 1968 se convirtió también en una referencia obligada cuando se habla de la democratización y del largo proceso de desmantelamiento de la hegemonía del PRI en México. Pero antes de entrar propiamente al tema de 1968, me gustaría plantear aquí el asunto del contexto dentro del cual se desarrolló 1968. El sistema político mexicano, cuyas bases, digamos, se sentaron con el cardenismo y luego la política de unidad nacional de Ávila Camacho, había sido cuestionado por distintos movimientos sociales de enorme relevancia, como el movimiento ferrocarrilero, el movimiento de los mineros, el movimiento del magisterio. Los años 60 son años terribles en cuanto a conflictos que enfrenta el Estado de la Revolución Mexicana. En 1962 hubo un conflicto, 61-62, un conflicto sangriento en el Estado de Guerrero que fue suprimido mediante la fuerza, la intervención militar. En 1964 en Puebla. Exactamente, en Puebla también fue un conflicto entre estudiantes universitarios y organizaciones empresariales. Exacto, en 1965 en Chihuahua, en 1966 hubo huelga estudiantil en Durango, hubo huelga estudiantil en Michoacán. En ambos casos intervino el ejército. En 1967 la Universidad de Sonora también intervino el ejército. Y entre 1964 y 1965 se desarrolló el movimiento médico, que también terminó con una intervención del ejército. De acuerdo, eso dato es muy importante, porque el movimiento médico era como una representación de las clases medias ilustradas, digamos, urbanas, y se ve como ese conflicto es resuelto mediante la violencia. Nunca el Estado mexicano demuestra capacidad para enfrentar movimientos que escapan a su control, movimientos autónomos, sino que acude reiteradamente a la fuerza. Otro hecho notable es el activismo, el protagonismo que adquiere el ejército en la represión de los movimientos populares. El ejército se le ve en casi todos estos conflictos, reprimiendo al pueblo, reprimiendo a los estudiantes, a los obreros, a los campesinos. ¿Qué ocurría en el campo mexicano? Es algo que no se ha descrito todavía. Tenemos una referencia importante que es el asesinato de Rubén Jaramillo en el estado de Morelos. Exacto, eso es algo simbólico, pero significativo. En 1962 o 63, Rubén Jaramillo, líder campesino agrario del estado de Morelos, que había sido en su época revolucionario con Emiliano Zapata, tuvo un encuentro en el año de 61 con el presidente Adolfo López Mateos, y al año siguiente llegó la tropa, rodeó su casa, lo capturó a él y a toda su familia, incluyendo a su esposa que estaba embarazada, y el ejército fusiló a toda la familia. Solo escapó una pequeña niña de 4 o 5 años que vive hasta la fecha. Todos estos movimientos en cierta forma eran un eco, reverberaciones del impacto que tuvo la Revolución Cubana tanto en México como en el resto de América Latina.
Sí, creo que el contexto internacional es indispensable para entender lo que ocurrió en México, como en general en casi todos los movimientos que se van a desarrollar a lo largo de los años 67, 68. Primero que nada, la situación de Guerra Fría. La división del mundo en dos campos, en los cuales unos cuantos países intentan mantenerse al margen, pero que en realidad nunca lo consiguen. Y dos acontecimientos singulares que marcan toda la discusión intelectual en el lado de América Latina. Por una parte, efectivamente, la Revolución Cubana, con lo que significa para América Latina el triunfo de una revolución de corte marxista por primera vez en el continente y que va a siempre permear el discurso entre la revolución y la reforma que estará presente a lo largo de todos estos años. En segundo lugar, la guerra de Vietnam, que será también un punto focal de protestas en todo el mundo del campo occidental. Todavía el Estado Revolucionario Mexicano mantiene un control prácticamente absoluto sobre los medios de comunicación y solamente unas cuantas publicaciones admiten una discusión intelectual que pueda ser en alguna medida crítica con el régimen revolucionario. Lo cual no obsta para que fueran también años de una gran creatividad. Exacto. Una extraordinaria creatividad. Ahí hay una contradicción que me parece interesante y que siempre me gusta subrayar. Por un lado, era un régimen autoritario, pero los años 60 son años de una gran creatividad artística, no únicamente en las letras, también en la pintura, en el cine, en fin, empieza a haber una especie de renacimiento y hay un desafío. Y que marca esa distancia frente también a la cultura de la revolución. Me parece que hay un par de cosas que llaman la atención para poder ubicar la significación de 68 en este contexto general. Habría que decir, en primer lugar, que entre 1945, es decir, entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y 1968, han pasado 23 años. Es decir, ha pasado más tiempo entre el momento que estamos haciendo este programa y los sismos de 1985, por ejemplo. Es decir, hay una serie de circunstancias geopolíticas que todavía tienen una marca que no puede decir que es simbólica, es real. Como decía Jorge, el mundo está dividido en dos bloques, pero que tienen todavía una experiencia vital muy importante para las personas que habitan el 68, por decirlo así. De hecho, hay historiadores que muy seriamente postulan que después de 1945 tiene lugar quizás una de las revoluciones socioculturales más importantes de la humanidad. Es decir, hay un mejoramiento generalizado, al menos en muchas partes del mundo, de la calidad de vida, de la educación, de los niveles de urbanización, etc. Y se da en muy poco tiempo, pero respondiendo a una hecatombe, digamos, de la civilización, como es la Segunda Guerra Mundial. Creo que es muy interesante pensar en que los protagonistas del 68, no solamente en México, sino en otros contextos, en Francia, en Estados Unidos, son los muchachos que están ahí protestando por muchas razones, la guerra de Vietnam, las políticas propias de sus gobiernos, etc. Pero por ahí también hay que entender que también los padres pasivamente están respondiendo a una circunstancia muy cambiante. Es muy probable que esos jóvenes, contra lo que parece, ¿no?, hayan sido educados de una cierta manera distinta a las generaciones anteriores a la guerra. Los padres de los muchachos del 68 son padres que vivieron experiencias extraordinarias, el ascenso de los fascismos, el ascenso del estalinismo, 2 guerras mundiales, la depresión de 1929. Hay un cambio cultural muy importante que apenas percibimos, que los muchachos se expresan en las calles, pero que probablemente se gestó en otras partes, en el salón de escuela, en el salón de la escuela, en las familias. Los padres de los muchachos del 68 son padres que vivieron experiencias extraordinarias. Hay un cambio cultural muy importante que apenas percibimos, que los muchachos se expresan en las calles, pero que probablemente se gestó en otras partes, en el salón de escuela, en el salón de la escuela, en las familias. Sí, lo que es muy interesante y que es uno de los enigmas del 68 es la simultaneidad de los movimientos, porque el movimiento estudiantil del 68 en México ocurrió al mismo tiempo que se producía uno en París, pero también en Tokio y también en Londres y también en Madrid y prácticamente en todo el mundo hubo un desafío y un enfrentamiento que, como dices tú, es intergeneracional,
claramente, pero no es únicamente entre generaciones, sino también frente y en contra de todas las convenciones heredadas de ese periodo anterior. Sí, es que podríamos decir que casi esta contaminación entre los distintos movimientos estudiantiles ese año sería el primer ejemplo de lo que ahora llamamos globalización. Se trata también de un momento fundamental en el cual por primera vez los medios de comunicación ejercen la posibilidad de tener noticias en tiempo casi real. Eso se verá todavía de manera todavía mucho más clara en el momento de las Olimpiadas. Y en segundo lugar, se trata también de un fenómeno que al mismo tiempo es global, como lo decías anteriormente, que tiene esta constante de reivindicación antiautoritaria y anti las generaciones previas, pero que al mismo tiempo es capaz de amoldarse a las condiciones particulares de cada uno de los países que lo van haciendo. Es muy distinto, por supuesto, el 68 en Praga que el 68 en México o el 67 en Berkeley. Y sin embargo, también comparten cierto espíritu. Ok, creo que Jorge también tiene razón en el sentido de que la televisión, qué barbaridad, tuvo unas consecuencias tremendas. Las imágenes, nada más la reproducción de las imágenes, Sí. y sí, llegado un momento en el movimiento estudiantil en México, sí yo creo que hubo mucha gente que vivió la ilusión de que había una cierta coordinación o una empatía muy fuerte Sí. con los estudiantes parisinos, ¿no? A veces hasta se sentían Y parisinos. que daba también para el argumento de general de la conspiración o la conjura, que era otro de los temas grandes de esa época. Claro. Si el mundo está así, es siempre porque hay un poder oculto, sea en Sí. Estados Unidos la CIA, que parecía como si tuviera agentes prácticamente en cada esquina, o sea en el bloque soviético igual. Así es. Y eso mismo se Había una ve. paranoia en el ambiente, ¿no? En el caso mexicano se habló muchísimo de una conspiración. La Sí. izquierda hablaba de la conspiración de la derecha y la derecha hablaba de la conspiración de la izquierda. Y un tema que no hemos planteado es el de la Olimpiada. O sea, Sí. México había adquirido el compromiso, el gobierno mexicano en 1963, de que se celebrarían los 19º Juegos Olímpicos en la Ciudad de México y en algunas ciudades de provincia. Y yo creo que ese dato forma parte del contexto, aunque llamaría su atención sobre el hecho de que una encuesta que se levantó hace 10 años le preguntaba a la gente, cuando se habla del 68, ¿qué viene a su memoria? Y solamente 15% de los encuestados hablaron de la Olimpiada y de los Juegos Olímpicos. Nadie se acordaba. Los Juegos Olímpicos son quizás el acto más cosmopolita en la historia de una ciudad en los tiempos modernos. No existe un equivalente, ni siquiera las expos tienen ese impacto mediático que tienen los Juegos Olímpicos. Y sin embargo, es la pesadilla para un líder que se asume como patriarca de una sociedad. Yo no puedo olvidar que Díaz Ordaz se presenta al Congreso en el informe el 1 de septiembre de 1967 diciendo que si por él fuera, renunciaba a los Juegos Olímpicos. Pero como eso pondría en juego el prestigio de México en el mundo, pues no lo hace. Pero refleja muy bien la importancia de los Juegos Olímpicos y el sentido, yo diría más o menos ranchero de Díaz Ordaz en este sentido, que ante el compromiso preferiría, en dado caso, renunciar a él, ¿no? Y es muy interesante cómo se relacionan las élites en México con estos casos extraordinarios de visibilidad internacional. Otros eventos más o menos similares en la historia mexicana, el primer centenario en 1910 o la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en 1994, parecen generar crisis muy importantes dentro de la élite. Parece que se ocupan tanto o bien del evento o bien de la tranquilidad nacional que pierden el control sobre lo que está pasando, ¿no? Pasando a otro tema, el movimiento de 68, propiamente hablando, ha sido visto de muchas maneras. Se ha explicado, hay explicaciones diversas, no hay una sola, y sigue habiendo muchos desacuerdos al respecto, tanto en sus orígenes como su desarrollo, como su desenlace. Por un lado se hablaba de una conspiración. ¿Acaso efectivamente hubo una conspiración comunista o por lo menos de elementos radicales que provocaron este movimiento o la violencia que le dio la vuelta al movimiento estudiantil? ¿O fue una conspiración dentro de la propia élite política? Porque hay muchas explicaciones que se refieren a los orígenes del 68 como
parte del proceso sucesorio. En 1968 se debía decidir quién iba a ser el candidato del PRI para la presidencia de la República, una decisión que en automático definía quién sería el siguiente presidente de la República. Ahí se habla de pugnas interelitistas. ¿Cuál sería, Ariel, tu explicación favorita? Hay que recordar que el movimiento estudiantil tiene mucho en su origen de una bronca callejera, en unos muchachos en un barrio específico de la ciudad, donde sin embargo hay un comportamiento anómalo en cualquier otro contexto de las fuerzas policíacas. Es decir, los testimonios que existen sobre los enfrentamientos en la Iztaco-Cheterena muestran muy claramente que hay una sobrereacción policíaca. Sin embargo, en otros contextos esto hubiera sido el problema de un gobierno local que se portó mal ante una bronca de estudiantes. En el caso de la Ciudad de México en 1968, esa pequeña bronca desencadenó una crisis política nacional, porque fue una crisis política nacional. Las teorías de la conjura para explicar todo el movimiento me parecen débiles en la medida en que no hay un sustento, por ejemplo, documental de que alguien estuviera planeando sabotear estrictamente, directamente los Juegos Olímpicos, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, Gilberto en su libro sobre el movimiento 68, sí, de inicio tú planteas que ha habido cambios en la estrategia, por ejemplo, de la Juventud Comunista, de algunas organizaciones radicales de izquierda, que intervienen en en este primer conflicto del 23 al 26 de julio, ¿no es así? Como Ariel, yo pienso que hay un acontecimiento fortuito que da lugar a una sucesión de hechos que son utilizados por los actores políticos en términos de un factor ordenador que es la sucesión presidencial. Y yo creo que el hombre que quería ser presidente y que era el que menos prestigio tenía de los aspirantes, recordemos que eran tres, era el doctor Martínez Manatú, el coronel o general Corona del Rosal y era Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación. Echeverría era el que se encontraba antes de 68 en peores condiciones para suceder a Díaz Ordaz en la presidencia. Después de 68, Echeverría se convirtió en el sucesor casi natural debido a su actuación frente a los comunistas y la conspiración comunista, según palabras del presidente y según palabras oficiales, ¿no? Había sido el más valiente. El presidente Díaz Ordaz contaba a sus amigos una anécdota. ¿Qué ocurrió en 68? Le preguntaban después. Y decía, imaginen ustedes que caminan por un callejón oscuro y de repente se ven asaltados por una pandilla. Hay uno de tus acompañantes, Martínez Manatú, ¿no?, que te dice, hay que dialogar con los pandilleros. Hay otro aspirante que te dice, bueno, hay que actuar con moderación, vamos a invitar, vamos a crear unos pandilleros alternativos para dialogar con ellos, que era Corona del Rosal. Y tercero dice, otro de tus, el único acompañante que se avienta a las trompadas con los pandilleros, ese fue Luis Echeverría. En realidad, yo creo que hubo un encadenamiento de hechos que con el poder centralizado que tenía la Secretaría de Gobernación en 1968, Echeverría los pudo utilizar esas circunstancias para favorecer su candidatura. Yo creo que una de las dimensiones más novedosas que han arrojado los trabajos tanto de Ariel como el tuyo, Gilberto, es el de que el movimiento estudiantil no fue exclusivamente estudiantil, sino que fue un movimiento de jóvenes, en el que participaron jóvenes que no eran estudiantes,
pero que sí formaban parte de una nueva cultura. Yo creo que 68 fue también, como diría León Portilla, un relajo. Es decir, fue una fantástica fiesta, fue una liberación y una ruptura con el orden no solamente político, sino también con los patrones más íntimos de la conducta familiar, por ejemplo, de las reglas de conducta que establecían las familias. Tuve oportunidad de ver familias reunidas a la hora de la comida, divididas por 68, ¿no? Los hijos sosteniendo una postura frente a los padres alarmados porque salían los hijos a la calle y mucho más alarmados porque participaban en manifestaciones. Fue una fiesta fantástica. Hubo una liberación sexual, por ejemplo, como lo señala Luis González de Alba, con su sentido morboso de ver las cosas. Claro que la crítica mía al artículo de Luis es que jala las cosas al extremo de decir fue puro relajo, casi puro relajo. No, había un componente político también, y que era lo que ordenaba ese relajo. Y ese componente político también, como dice Ariel, era muy primario, muy rudimentario. Los jóvenes de hoy siempre me preguntan a mí qué tan politizados eran los estudiantes de 68. Y se sorprenden cuando les contesto y les digo que no eran politizados. Al contrario, eran jóvenes muy alejados de la política que de repente se ven colocados en el escenario político y actúan como actúan. Y por eso es que se les pasa la mano en el relajo. Por eso es que la fiesta a veces se convierte en una irreverencia hacia la autoridad. Pero además tú tienes descripciones muy vividas en tu libro de cómo también las universitarias, las muchachas participaron en en estas manifestaciones y empezaron a hacer cosas que no hacían antes. No únicamente se politizaron, sino que participaban se politizaron desde luego, pero también participaban en las brigadas que iban por la Ciudad de México recolectando fondos para apoyar el movimiento. En fin, empezaron a descubrir que podían tener una forma de participación que no necesariamente las condenaba, o no las condenaba, las llevaba al matrimonio y al hogar. Bueno, hablar de manifestaciones parece fácil, pero la verdad es que la organización técnica, material de una manifestación, sobre todo en aquella época, pues implicaba cierto grado de dificultad, porque México no era un país democrático, no había libertad de manifestación, no había tampoco disidencia que actuara libremente, toda la disidencia era aplastada de manera sistemática. Antes del 68 en la Ciudad de México hay una historia larga de manifestaciones reprimidas violentamente. El día 1 de agosto el rector Javier Barros Sierra, que había antes tomado posición crítica frente a la conducta represiva policíaca de las autoridades, convocó a los universitarios y politécnicos a realizar una manifestación. Tuvo un trayecto muy fuerte, muy breve, pero muy fuerte impacto político, porque fue una respuesta, constituyó tácitamente un desafío y una respuesta política a la actitud represiva de las autoridades, ¿no? Luego vino la manifestación de los estudiantes el 5 de agosto, que se realizó con mucho miedo porque se temía que sin el rector al frente de la manifestación pues volvieran a entrar los granaderos a reprimir. Fue muy breve, pero tuvo un sentido de autoafirmación y de de construcción del movimiento, de formación, de articulación del movimiento como movimiento muy importante. El día 10 de agosto se comenzó a convocar a la huelga nacional. Entonces salieron brigadas de estudiantes del DF por toda la República a pedir la solidaridad de los estudiantes de las demás universidades del país. Claro, para esto, pues, el gobierno de Díaz Ordaz no se durmió en sus laureles. De inmediato se dieron instrucciones de detener a los camiones de estudiantes que iban, por ejemplo, a Veracruz, o
en las terminales los capturaban, en fin. La siguiente manifestación fue del casco de Santo Tomás al Zócalo. Esta manifestación se pensó de una manera muy concreta reprimirla, haciendo enfrentar a los halcones que ya existían para entonces. Los halcones fueron creados en marzo de 1968. Los halcones, este grupo paramilitar Un que grupo dependía paramilitar del formado departamento con jóvenes de colonias populares, pandilleros, etcétera, que eran entrenados y armados por un coronel del ejército que trabajaba en el departamento del DF y por un grupo de militares. Entre el 13 y el 27 de agosto, que fue la siguiente manifestación, hubo una expansión enorme. Ahí viene la parte lúdica. Las divisiones todavía no aparecían, ¿ves? Las divisiones aparecieron precisamente cuando se planteaba la manifestación del 27 de agosto. En ese momento, los estudiantes radicales revolucionarios, marxistas revolucionarios, decían: las manifestaciones son expresiones burguesas. E ir al centro de la ciudad es ir a legitimar al poder constituido. Entonces, por lo tanto, hay que ir a las colonias proletarias. Las colonias proletarias, es ahí donde el movimiento debe actuar. Entonces proponían, en vez de una manifestación al Zócalo, hacer 10 o 15 manifestaciones hacia las colonias proletarias de la ciudad. Bueno, era muy divertido porque resultaba absurdo. Sin embargo, ahí tenían votos y en el Consejo Nacional de Huelga, que era el órgano directivo, ¿no? Tenían fuerza. Y finalmente gana la idea de la manifestación al Zócalo. Y una vez en el Zócalo, la manifestación fue una cosa apabullante en cuanto al número y el impacto que tuvo, ¿no? Pero una vez en el meeting que se realizaba como culminación de la manifestación en el Zócalo, pues hubo estudiantes provocadores, ¿no? Hubo un individuo que seguramente trabajaba para el ejército, para la policía secreta, o no sé para quién, Sócrates Amado Campos Lemos, aprovechando el micrófono, usando la retórica apropiada, ¿verdad? Vamos a reunirnos el día 1 de septiembre, que era el día del informe presidencial, a las 10 de la mañana, sí, sí. Entonces, un consenso levantado al vapor resultaba una provocación enorme, porque si tú te parabas ahí el día 1 de septiembre, el día del informe presidencial, con quien te pararas ahí te iban a reprimir. Resultaba una provocación enorme, porque si tú te parabas ahí el día 1 de septiembre, el día del informe presidencial, con quien te pararas ahí te iban a reprimir, ¿verdad? Eberto Castillo toma Sí. la palabra en esa manifestación Sí, claro. y dice: hemos llegado al Zócalo, señores, están en su casa. ¿Pueden ustedes sentarse? Eso lo recuerdo yo Sí, como sí. un momento muy emotivo, además, Ajá, porque sí. la multitud realmente se conmocionó con esa invitación. Exacto. Después de cantar el himno nacional. Exacto. ¿Tú consideras que el gobierno empieza a ponerse nervioso después del 23 de agosto o desde antes? ¿Aumentan los nervios? Porque el 23 de agosto ya nos está acercando al 2 de octubre, que es el momento trágico en el que cambia totalmente de sentido el movimiento estudiantil. Algo pasa en septiembre, quizás se impone la línea de Echeverría, de tal manera que hay un giro. No hay poder sin territorio. Esta es una cuestión muy importante. Y yo creo que los estudiantes muy exitosamente le habían disputado la ciudad, una ciudad olímpica, al gobierno. Para septiembre el gobierno se da cuenta que tiene que rectificar lo que está sucediendo y se nota una escalada de violencia durísima y mucho más dirigida en septiembre, la toma de Ciudad Universitaria, la toma del casco de Santo Tomás, el acoso a las prepas y a las bocas. En fin, no tenían todos los elementos los estudiantes del Consejo Nacional de Huelga para hacer un cálculo de lo que venía. Pero es muy claro que hacia septiembre hay un cerco al movimiento estudiantil, hay que sacarlo de escena y hay que recuperar
territorios simbólicos, diría yo, como las escuelas. Yo creo que solamente un razonamiento de este tipo podría haber llevado a tomar 18-19 de septiembre, Ciudad Universitaria, que era un reto enorme, dadas las circunstancias que se estaba viviendo el movimiento estudiantil y dado el éxito del movimiento estudiantil hasta ese momento. Porque el ejército entra a Ciudad Universitaria el 18 de septiembre y se queda 12 días en Ciudad Universitaria. Al Politécnico entran el 23 de septiembre, lo toman en 2 días y sí son momentos tremendamente violentos en términos incluso de la conciencia pública y de la opinión. Y yo creo que ahí se generaliza el temor de la opinión, ya no tanto frente a los estudiantes como frente al gobierno. ¿Cómo ve la generación de Jorge Volpi el 2 de octubre? Bueno, creo que lo que ha ocurrido con el caso mexicano también es muy distinto de otras partes. El movimiento el 2 de octubre termina siendo brutalmente derrotado. Y no solo eso, sino que además el poder decide a partir de ese momento, el poder priista, que el 68 va a desaparecer de la historia oficial, cosa que, como pues Gilberto lo sabe mejor que nadie, dura todavía muchísimos años. De tal manera que las generaciones siguientes, la mía por ejemplo, vivimos y fuimos educados con el absoluto silencio oficial del 68 y al mismo tiempo con los testimonios de nuestros padres, de nuestros mayores, de que algo terrible había pasado ahí, de que ahí se había roto, y eso creo que es una de las consecuencias más drásticas del 68, esa especie de acuerdo tácito entre el PRI y la sociedad. Y de tal manera que da una doble carácter. Por un lado se mitifica el 68, justamente porque se desconoce oficialmente, nunca se tienen los datos en las escuelas, sino solamente esta información de segunda mano. Pero por el otro lado se desconoce profundamente qué fue lo que verdaderamente ocurrió. Bueno, yo no estoy muy segura realmente de que haya habido ese silencio del que habla Jorge. A mí, al contrario, lo que me parece importantísimo del movimiento estudiantil es que obliga a que haya un cambio en la manera como el gobierno trata con la opinión pública. Hay una disputa histórica por hacer olvidar lo que ocurrió en 68 para que quede una experiencia como el 68 cristalizada en la memoria colectiva. Pues se necesita hablar abiertamente del tema y por muchos años no se habló. Y sin embargo yo tengo la sensación de que en relación con el 68 la visión que prevaleció incluso se mantuvo a lo largo del tiempo y fue creciendo y está detrás de la mitificación, fue la visión de los que eran aparentemente los vencidos, porque la interpretación, la versión del gobierno nunca fue realmente aceptada por nadie. Al contrario, el gobierno se topó, a mi manera de ver, con una barrera de rechazo de su interpretación y en cambio sí prevaleció la visión de que el movimiento estudiantil había sido víctima de la represión del gobierno y, en cierta forma, una víctima injusta. Yo creo que la explicación de la provocación estudiantil y que le dispararon a los soldados que venían entrando a la plaza, etcétera, era inverosímil desde el principio. Yo creo que, dada la sapiencia política de ciertos sectores de la sociedad, más o menos adivinaron que era un montaje. Lo que pasa es que hay connivencia, es decir, hay silencio, que es una cosa distinta. Yo creo que Azcárraga no se la creyó, pero no dijo qué pasó. Yo creo que muchos medios sabían que no había sucedido tal como la versión oficial, pero no lo dijeron. Es decir, hay una suerte de complicidad. ¿Por qué? Porque una de las grandes cosas del movimiento estudiantil es que, además de todo lo que hemos dicho, se mueve en un contexto que también puede ser muy conservador, y no solamente el oficial, el de la propia sociedad mexicana. Lo decía Gilberto, cómo hay pugnas entre las familias, ¿no? En el debate cultural del 68 y en general de los 60 hay muchas variables presentes. Bueno, el movimiento se mueve en un contexto que también es muy conservador y que tiene sacralizado el principio de autoridad. Hay mucha gente que le escribe a Díaz Ordaz diciéndole: lo felicito por tomar Ciudad Universitaria, lo felicito por tomar el Instituto Politécnico Nacional, o lo felicito por haber aplacado a los estudiantes el 2 de octubre, porque así se establece el principio de autoridad. Entonces, exactamente, hay un silencio que complace a más de uno, digamos, que le da tranquilidad, porque dicen: así se debe vivir, en paz, a costa de lo que sea. Pero la construcción posterior, en la construcción posterior lo que prevalece es la interpretación
de que los estudiantes fueron injusta y violentamente reprimidos por el gobierno. Sí, yo creo que justamente la gran herencia del 68 en ese sentido no es tanto de memoria histórica, es sobre todo de la conciencia de la ruptura de ese pacto tácito con el PRI. Se ha referido de maneras muy distintas a cómo fue verdaderamente el régimen priista. Yo en el libro utilizo una expresión también igualmente polémica de nunca fue casi el PRI un régimen dictatorial, pero después del 2 de octubre sí lo fue. Y es muy claro casi todas las manifestaciones de control de la sociedad desde ese momento hasta el término del gobierno de Díaz Ordaz. En ese momento se rompe para siempre, yo creo, esa relación que era simbiótica, extraña entre la sociedad mexicana y el régimen priista. Ahora, todavía va a durar muchísimos años más el PRI en el poder, todavía van a llegar incluso presidentes de la generación del 68, como Zedillo, priistas mismos, al poder, pero sin embargo nunca va a haber verdaderamente un reconocimiento de la responsabilidad del PRI en lo que ocurrió en ese momento hasta el día de hoy. Eso no quiere decir que efectivamente las consecuencias no fueran, sobre todo en ese sentido, de transformación de la visión que tenía la sociedad de su gobierno y en las transformaciones culturales que van a ir acompañando todo este proceso. Sin embargo, el régimen priista tiene que terminar para que finalmente haya una discusión histórica mucho más abierta, que es la que tenemos ahora. Bueno, yo recuerdo que sí hay, por ejemplo, hay decisiones muy importantes de parte de Echeverría, que son una respuesta al movimiento de 68 en términos del presupuesto para educación media y superior, que lo aumenta de una manera notable en relación con el gasto que hacía Díaz Ordaz. O sea, sí hay un reconocimiento de que hay un problema y que quiere solucionar ese problema. Yo creo que a partir del 68 lo que aparece con mucha claridad es que las clases medias son las clases peligrosas para el PRI y para el gobierno. Porque él siempre pensó que los universitarios eran privilegiados. O sea, Díaz Ordaz es un presidente que lo dijo explícitamente muchas veces, que era mucho más democrático aumentar el presupuesto para la escuela primaria que aumentar el presupuesto para las universidades. Y él insistía mucho en eso. Tenía una visión muy tradicional, muy de la Revolución Mexicana, creo yo, de qué es lo que debía de ser el Estado y qué es lo que debía hacer. Contrario a López Mateos. López Mateos se presenta como universitario y se autopromueve como participante del movimiento de 1929. Es un intelectual, es un presidente que promueve a los intelectuales, la cultura, etcétera, etcétera. Díaz Ordaz había estudiado en Puebla, en la Universidad de Puebla. Era un excelente estudiante. Fue vicerrector de la universidad y precisamente cuando él estuvo al frente de la universidad hubo una huelga estudiantil e hizo intervenir al ejército. Díaz Ordaz tiene una historia críptica como burócrata. Él es diputado, se pasa aproximadamente 7 años como legislador. Hace su trabajo excelente. Él era un hombre muy eficaz. Fue buen estudiante y como saliendo de sus estudios trabajó en el Ministerio Público en las orillas de Puebla. Y era un hombre muy hiriente, muy burlón. Hacía sentir mal a sus compañeros porque él les demostraba con su inteligencia su ignorancia, ¿no? Y lo odiaban en el Ministerio Público, hasta que se convierte en jefe del Ministerio Público. Entonces corre a una buena parte de los que trabajaban con él y mete a nuevo personal. Fue eficaz, fue muy inteligente y fue muy dócil, muy humilde ante sus superiores. Y el movimiento estudiantil es una referencia importantísima para el México de fin de siglo y de principios todavía del siglo XXI. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles fueron las consecuencias más importantes? ¿El reformismo político? La primera reforma política posterior a 68 se tarda todavía
10 buenos años. Sí. Cambia ciertos estilos y ciertos énfasis de manera dramática en el caso de Echeverría, yo comparto eso, pero me parece que hay más bien como una instauración imaginaria del 68, por lo que decía Jorge al principio del programa del día de hoy, es decir, empieza como fiesta y acaba como tragedia, y es una carga muy grande para la sociedad mexicana, me parece, lo que podría ser la derrota del movimiento estudiantil del 68. A mí me gusta imaginar qué sería el movimiento estudiantil de 1968 sin el 2 de octubre. ¿No? Si se hubiera juntado la fiesta, la celebración, la protesta, la rebeldía, con esa otra celebración, esa otra rebeldía que estaban implícitos, por ejemplo, en la celebración olímpica, que también es una celebración muy importante. ¿No? Se hubiera acercado más la reforma política. Por supuesto. El vínculo con el reformismo político se puede establecer, si tú quieres, por vía indirecta. Después del fracaso del 68 no son pocos los que recurren a la vía armada y se van a la guerrilla. La guerrilla es la causa inmediata del reformismo, pero el florecimiento o el relativo atractivo que tuvo la vía armada y la guerrilla está directamente vinculada con el fracaso del 68, creo yo. Entonces sí se puede establecer una relación. Yo creo que la relación se establece sobre todo en términos de la promoción de los valores de la democracia. La fuerza del movimiento estudiantil, a mi manera de ver, fue, como dijo Gilberto, eran sus ideas, eran las ideas del movimiento, pero sobre todo que tuvo la habilidad de acogerse a la Constitución. Los estudiantes no estaban pidiéndole al gobierno nada más que respetar a la Constitución, y lo que hicieron fue subrayar la arbitrariedad del poder y la ausencia de un Estado de Derecho. Y eso fue lo que expuso al gobierno y lo que lo debilitaba. Yo veo en el movimiento estudiantil una doble estrategia. La defensa del individuo y de las garantías individuales y de la Constitución cuando toman la iniciativa el movimiento. Pero cuando el movimiento es atacado y hay una respuesta violenta de parte del gobierno, entonces se acogen a la autonomía universitaria y actúan como corporación. Hay un movimiento estratégico bastante inteligente por parte de los estudiantes, pero yo creo que sí dejan una huella muy profunda en nuestra imaginación, y desde entonces, si bien hay 10 años de silencio o de un tratamiento discreto del movimiento, yo creo que sí queda presente que fue un fracaso para la defensa de la democracia y para la construcción de la democracia. Y en el momento en que la democracia empieza más o menos a desarrollarse, a florecer en México, inmediatamente surge el recuerdo de 68. Por algo tiene que ser, porque eso, ¿quién lo hace? ¿Quién establece ese vínculo sino nosotros mismos? Tanto el gobierno, pero ya los líderes universitarios de aquel momento ya están en otras cosas. No son ellos los que lo hacen, sino que es la propia construcción de la memoria, que es espontánea y que después no creo que en ningún momento sea realmente dirigida. Como imagen y como símbolo de la democracia, sí. O sea, yo no veo consecuencias políticas esencialmente directas del movimiento del 68 a la llegada de la democracia en el año 2000. Pero en cambio sí, como fundamento simbólico de la democracia, todos los movimientos democráticos, claro que van a tomar el 68 en ese sentido, como una especie de símbolo de lo que significó el mayor gesto autoritario del régimen priista. Más por la represión que por la proposición. Y en el otro sentido, también Chiapas sería en ese sentido una consecuencia del 68. Es decir, no solamente la democracia, sino también esa otra visión a la que tú hacías referencia. Quienes toman las armas, bueno, probablemente tampoco son los mismos, pero en el fondo la llegada del alzamiento zapatista también tiene como momento simbólico el 68. Y es el referente. Se capturaron centenares de estudiantes en el interior de la República, algunos procesados de la manera más arbitraria. Bueno, fue un movimiento nacional. Ahora, el corazón, como ocurre en este país, del país es la Ciudad de México, y el protagonismo principal y los actores que más destacaron fueron los que actuaban en la Ciudad de México. Ahora, sería equivocado pensar, como dice Jorge exactamente, que fue un movimiento puro del cual puedes decir que se proyecta inmediatamente un efecto democrático. En el movimiento
a medida que más se radicalizaba la represión, quienes iban ganando más fuerza eran las corrientes revolucionarias radicales, que querían ir al choque directo con el Estado porque creían que eso iba a despertar al proletariado y vendría, en consecuencia, la revolución socialista. Y entonces tú dirías, o diríamos ya como una conclusión, que el movimiento y la represión del movimiento lo que hizo, si acaso es un antecedente remoto del reformismo, fue cancelar la vía revolucionaria. Bueno, yo creo que si la solución en vez de Tlatelolco hubiera sido una negociación como lo pedíamos, pensamos que si nos daban 2 o 3 puntos de los principales, con eso levantaríamos la huelga. Si hubiera obtenido una solución pacífica del conflicto, lo que hubiera ocurrido, eso pensábamos nosotros, era una apertura democrática en el país. Era lo que se quería, era lo que estaba en juego en ese momento. Y lamentablemente para México, lo que ocurrió fue lo contrario. Lo que ocurrió fue una represión oscura, salvaje, arbitraria, una matanza de gente inerme, de niños, de mujeres, de ancianos, de estudiantes, en una plaza pública, que generó necesariamente una dosis de odio, de horror, de cólera, de miedo, de terror, ¿verdad?, en la sociedad, que sirvió como caldo de cultivo para las guerrillas. Un episodio muy importante del último tercio del siglo XX, un siglo de muchísimos cambios en México, el movimiento estudiantil de 1968, que como hemos visto sigue siendo materia de debate, de discusión, y además hay una invitación pendiente a seguir estudiando el movimiento estudiantil de 1968 para entender sus orígenes, desentrañar su mecánica interna y también los posibles efectos que tuvo para, ya no digamos para la democracia, sino para la historia de finales de siglo. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Gilberto. Gracias. Ariel, muchas gracias. El PRI como partido empieza a tener grandes problemas con las crisis económicas. Yo veo otro hito muy importante, que es 1994. Por un lado está la rebelión en Chiapas, que demuestra que se fracturó uno de esos pilares del régimen posrevolucionario. Pero el 88 es como la quiebra electoral de todo ese pacto que se ha venido erosionando. La aportación central, es decir, la democracia, es un asunto en donde tiene que haber instituciones independientes y que tiene que fundarse en un recuento confiable de los votos.